Buen día para todos. Vamos a empezar el capítulo 21 y último capítulo de Shoftim, de la Parashat Shoftim. Es un poco corto, así que vamos a ver. Dice, si un cadáver es hallado en la tierra que el Eterno tu Dios te entrega para tomarla en posesión, caído en el campo, sin que se sepa quién lo abatió. Primero que todo vamos a entender, porque aquí hablar sobre lo que se llama la Egla Arufá. ¿Sí? La Egla Arufá viene de la palabra Egel, que es el becerro que traían cuando se hallaba una persona. De esto habla en el Tratado de Sotá, que la persona, un muerto, lo asesinaron fuera de la ciudad. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacían? Venían los ancianos y miraban, y ellos tenían que hacer una ceremonia. Esa ceremonia quiere decir de que primero toman la medida de las ciudades más cercanas que habían de la ciudad, para saber qué tribunal tenía que traer la Egla Rufa, ese becerro, esa becerra, ¿sí? Entonces, de donde quedaba el cuerpo más cerca, de ahí lo tomaban. Y si era, por ejemplo, que por ejemplo le quitaron la cabeza, entonces, y la cabeza, de repente, si se toma la medida de la cabeza, que porque la cabeza es ¿cómo es que se llama? El órgano más importante del cuerpo, que eso se sabe, cuando el niño saca la cabeza, automáticamente, incluso que la vuelva a meter, se toma que ya nació. También con referente al animal, también igual. Vemos que la cabeza tiene una importancia muy grande. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo mataron, lo asesinaron, que le quitaron la cabeza, y la cabeza cayó, rodó un montón, y el cuerpo quedó en otro lado. Entonces, ¿de dónde se toma? Puede ser que el cuerpo esté más cerca a una ciudad al lado, y la cabeza a la otra ciudad del otro lado. Entonces, ¿cuál se toma? Por lo normal se toma de la cabeza. Se hacen medidas y todo eso. Y entonces, entonces ellos, para saber quién tenía la culpa, y vamos a ver por qué la culpa, ¿sí? En este caso, porque ellos no hicieron nada. ¿Y qué tribunal tenía que traer la Glarufa y hacer esa ceremonia? Ellos tenían que degollar a este animal, a la becerra, la tenían que degollar, quitarle la cabeza por la parte de atrás con la espada. Sí, es una ceremonia que hacían y todo lo demás. Y ellos tenían que decir unas palabras, vamos a ver así, dice, nuestras manos no derramaron esa sangre y todo lo demás. Entonces, vamos a ver que una de las cosas es como el Cohen Gadol también, que lo vimos la persona que asesinó también, que cuando él sale de esa ciudad, de la ciudad donde él entra ahí, la ciudad de los asesinos y todo eso, cuando el Cohen muera, ¿qué tiene que ver el Cohen? Entonces ahí explicamos y dijimos que el Cohen, cuando él entra el Yom Kippur, él tenía que hacer una plegaria y pedir que no pasara nada y que esto, lo otro. Quiere decir de que por sí, si él hubiera hecho la plegaria mucho más fuerte, con mucha más intención y mucho más apegamiento, y así hubiera logrado, ya que Israel, todas las almas todas las semanas están conectadas, muy diferente a las naciones del mundo, que ellos no tienen que ver una cosa uno con el otro. En este caso, él puede, a través de la tefila de él, de que no suceda una cosa así. También aquí también lo mismo. Los sabios de esa ciudad, si hubieran hecho plegaria fuerte, no hubieran sucedido cosas de esas. Entonces, vamos a ver, dice, entonces saldrán tus ancianos y tus jueces y me dirán hacia las ciudades que están alrededor del cadáver. Fue lo que digo anteriormente. Es decir, aquellos que son destacados entre sus ancianos, que esto se refiere al Sanedrín. Me dirán desde el lugar que el cadáver yacía. Y dice, y sucederá que de la ciudad más cercana al cadáver, los ancianos de esa ciudad tomarán una becerra con la cual no se haya trabajado, la cual no haya tirado con el yugo. ¿Qué? Dice aquí, las ciudades que están alrededor del cadáver hacia cada dirección, a fin de averiguar cuál es la ciudad más cercana. Seguimos, y los ancianos de esa ciudad bajarán la becerra a un valle escabroso que no pueda ser labrado ni sembrado, y decapitarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Dice Rashi, un valle escabroso, es decir, un valle duro que no ha sido trabajado. Sí. Dice aquí, el versículo no quiere decir que haya que medir hacia toda la ciudad alrededor del cadáver. El propósito de medir era solamente para determinar cuál de todas esas ciudades era la más cercana al cadáver. Es lo que quiere decir aquí.
Seguimos. Y decapitarán la cerviz. Dice, le corta el cuello con un machete. El santo bendito les dijo que venga una becerra de 1 año que todavía no produció frutos, es decir, que todavía no ha tenido crías, y que sea decapitada en un lugar que no produce frutos, a fin de hacer expiación por el homicidio de este individuo, a quien no le dejaron producir frutos. El mismo el Talmud pregunta si cuando esta interpretación agádica afirma que a ese individuo no le dejaron producir frutos, quiere decir que lo mataron antes de dejar descendencia. El Talmud contesta que esa no es la respuesta, ya que la ley de decapitar a la becerra aplica incluso si el muerto era un eunuco o un anciano incapaz ya de procrear. Por ello, contesta que se refiere a que no lo dejaron ya producir frutos espirituales, es decir, que al matarlo le quitaron la posibilidad de cumplir más preceptos. Luego se acercarán los Kohanim, hijos de Leví, pues a ellos escogió el Eterno tu Dios para servir y bendecir en el nombre del Eterno, y por boca de ellos se establecerá toda disputa y toda plaga. A todos los ancianos de esa ciudad, los cercanos al cadáver, se levantarán las manos sobre la becerra decapitada en el valle. Declararán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre y nuestros ojos no vieron. Dice Rashi, nuestras manos no han derramado esta sangre, pero ¿acaso se hubiera podido pensar que los ancianos del tribunal son capaces de derramar sangre? Obviamente no. Entonces, ¿por qué la Torá estipula que ellos deben declarar nuestras manos no han derramado esa sangre? En realidad lo que quieren decir es, no lo vimos partir, dejándolo ir sin alimento y sin acompañamiento. La razón por la que los ancianos deben declarar esto es que si hubieran dejado partir a una persona sin acompañarlo y sin proporcionarle alimento para el camino, podría haber ocurrido que debido a su hambre, esa persona quiso quitarle la comida a otra persona, pero ésta se defendió y mató a la primera. En tal caso, esa falta de preocupación de parte de los ancianos de la ciudad por el bienestar del prójimo podría haber desembocado directamente en un homicidio. Por otra parte, de aquí el Talmud aprende que hay que acompañar a una persona por lo menos 4 codos, quiere decir, 4 codos serían 2 metros, y luego despedirlo. Eso preserva a la persona a que se va de cualquier daño. No solamente 4 codos, 2 metros, se tiene que acompañar hasta que ya no lo veas. Después de ahí tienes que esperar y eso hasta que no lo veas. Y aparte de eso dice que la persona tiene que despedirse de la persona con divrei Torah. No despedirse con ella con malas noticias o cosas malas o cosas así, no. ¿Por qué? Porque si la persona se habla con ella de Torah y de alajá sobre todo, eso lo va a proteger porque la persona va a seguir indagando en la Torah. La Torah protege en los caminos. Eso es lo que quiere decir. Aparte de eso de que se dice qué versículo se utiliza, porque ese versículo también es un ángel, que ángel de la guardia también, de la guarda que también ayuda a la persona cuando van en caminos y todo lo demás. Entonces, esa es otra explicación. Además, cuando uno despide a una persona debe quedarse parado en su lugar hasta que la persona despedida desaparezca de su vista. Eso es lo que habíamos dicho anteriormente. Ok. Seguimos. Concede expiación a tu pueblo Israel que has redimido, oh Eterno, y no pongas sangre inocente en medio de tu pueblo Israel, y la sangre le será expiada. Y tú deberás eliminar la sangre inocente de tu interior, y si haces lo recto ante los ojos del Eterno. Los Kohanim decían, concede expiación a tu pueblo Israel. La Torá dice que los Kohanim debían estar presentes, pero no indica para qué. Por tanto, aunque aquí la Torá no dice explícitamente que los Kohanim debían hacer la declaración que aparece en este versículo, se asume que ellos debían decir esto, pues de otro modo no se explica qué función debían desempeñar. Por consiguiente, la declaración del versículo 21:7, hecha por los ancianos, sigue esta declaración hecha por los Kohanim. La sangre les será expiada, dice Rashi, aquí la escritura te anuncia que una vez que hayan realizado este precepto, su pecado les será expiado.
Y la sangre le será, la frase y la sangre le será expiada, no forma parte de la declaración de los Kohanim. Pues al principio el versículo, al decir concede expiación a tu pueblo, Israel, ellos ya expresaron su deseo de que Dios les concediera expiación. Por lo tanto, esa frase constituye una afirmación de la Torah misma. Y tú deberás eliminar. Dice, esto nos informa que si el homicida es hallado después de que se ha decapitado la becerra, entonces él es sentenciado a muerte. Eso es lo recto ante los ojos del Eterno. De cualquier otro lugar, cuando la Torah habla de eliminarás el mal, lo hace en el contexto de un mandato de sentenciar a muerte a un culpable. Por tanto, como aquí no se enuncia ninguna orden de castigar o ningún culpable, parece incongruente hablar de eliminar la sangre inocente. Por ello Rashi explica que aunque el versículo no lo dice explícitamente, implícitamente quiere decir que si el culpable es hallado, recibe su merecido, incluso una vez que ya se degolló a la becerra. Y con esto terminamos la Parashat de Shoftim. Para empezar, con la ayuda del cielo, la Parashat Kititze. Que tengamos buen día. Beso,